El sonido metálico de unas esposas cerrándose llenó la sala como una sentencia anticipada. Un millonario iba a la cárcel. Esa frase, dicha sin alaracas, se pegó a la piel fría del vestíbulo, rebotó en los cristales de la lámpara de araña y llegó hasta la mano que sostenía al bebé, envuelta en un guante amarillo que temblaba apenas. Alejandro Montemayor no alcanzó a pestañear cuando los agentes lo rodearon. El salón que horas antes había sido escenario de risas y brindis, ahora parecía una caldera de silencio. El clic de las esposas marcó el inicio de algo que nadie en aquella casa supo detener. Isabela Montero, de pie bajo la luz, con los labios tensos, observó sin un atisbo de duda. Había sido discreta, había tejido alianzas, firmado contratos y firmado traiciones con la misma mano que recogía postres en la bandeja. Ahora su boca apenas se movía. Entregó la versión que la policía esperaba y señaló al empresario como cabeza irresponsable. Mariana Torres sostenía al pequeño Leo contra el pecho, el olor a leche y detergente mezclado con el perfume caro que quedaba en el aire. Sus guantes amarillos, siempre pulcros, estaban manchados de ansiedad más que de suciedad. Había llegado a la mansión como ayuda, con un uniforme que no decía nada de su pasado, y en unas horas ese uniforme sería todo lo que le quedaría del mundo que la había protegido, al menos en apariencia. Isabela se acercó con una sonrisa impecable, la que usaba para las fotos, y le habló al oído a Mariana con una voz que mastica desprecio. Puedes irte, o puedes quedarte y dejar al niño. La oferta no necesitó más palabras. Implicaba renuncia total, abandono revestido de caridad. Mariana sintió que el refrigerador más grande de la casa se le venía encima. Miró a Alejandro. Él la necesitaba, pero también había sido él, alguna vez, quien le había abierto la puerta y le había dicho que el chico era parte de la familia. Nadie, ni las cámaras ni los abogados, podría entender lo que hervía en esa decisión. La noche afuera era dura. La sirena lejana un recordatorio de que el mundo seguía girando. Dentro, bajo la lámpara de cristal, se iban desgranando lealtades. Alejandro no pudo defenderse. Las acusaciones eran precisas, los papeles, convincentes. Isabela sabía apagar la verdad con frases y transferencias. Los agentes leyeron sus derechos con la misma neutralidad con la que se lee una receta. Los flashes de los teléfonos de los asistentes, de los periodistas que habían esperado en la vereda, recortaban la escena a pedazos de noticia. Mariana sintió que la tierra se partía en dos. Podía obedecer, entregar al niño y desaparecer de la foto pública sin arriesgar más. O podía sostenerlo, llevarlo lejos y confiar en que un hilo insignificante, una intuición, una corazonada, sería suficiente para mantenerlos a salvo. No tenía experiencia en conspiraciones ni en pleitos de alto vuelo. Tenía, eso sí, algo que valía más aquella noche: el instinto. Cerró los ojos por un segundo y recordó la promesa que le hizo al pequeño la tarde que lo había acunado por primera vez. No permitiré que te falte nada. Fue todo lo que necesitó. Te lo llevas, le dijo Isabela a un agente, como si se tratara de la transacción final de una subasta. Que lo haga la niñera. No traerá problemas. La frase dolió como hierro. Mariana apretó la mejilla del bebé contra su hombro. Las piernas le temblaban, pero la decisión ya había cuajado. No había espacio para la duda. Se fue de la mansión sin mirar atrás. No robó joyas, no tomó papeles, solo el abrigo que Isabela había ignorado dejar sobre una silla. El abrigo que olía a colonia barata, pero a protección temporal, y al bebé que ya le hablaba con ojos de noche. El guardia de la puerta la dejó pasar con una mirada que mezclaba lástima y juicio. Afuera, el mundo era extraño. Cámaras, luces, periodistas que empezaban a murmurar, una lluvia fina que hacía el pavimento espejo, el clic de otra manija, el zumbido de un segundo coche policial que arrancaba, y la figura de Alejandro escoltada hacia el furgón. Un golpe seco que se metió en la garganta de Mariana.
Subió al primer autobús nocturno. Era un vehículo lento, de los que se detienen en todas partes, el único que la ciudad ofrecía cuando la fortuna no dictaba el itinerario. En el asiento de enfrente, la gente la miró con curiosidad o indiferencia. Algunos reconocieron el rostro de la mansión en el noticiero y sintieron una mezcla de espectáculo y distancia. Mariana no habló. Abrazó al bebé y quiso recordarle a sí misma que aquella decisión era por amor, no por rebeldía. El barrio al que volvió era un lugar de paredes descascaradas, de cables que cruzaban el aire como hilos de araña y de tiendas que cerraban con candados oxidados. El pasillo que conducía a su cuarto, un espacio pequeño sobre una panadería que olía a masa y a historia, la recibió con el mismo silencio que la había arropado muchas noches. Los vecinos, que en otras circunstancias hubieran juzgado, miraron y bajaron la vista. No faltaría quien contara una versión, pero por entonces todos preferían seguir con sus propias vidas. Esa primera madrugada estuvo llena de pequeñas urgencias. Cambiar pañales con manos que olían a mansión y a detergente, calentar un biberón, esconderse cuando un vehículo desconocido pasó lento frente a la casa. Durmió con Leo pegado al cuerpo, el respirito del niño una melodía que, pese al cansancio, le daba sentido. A la mañana siguiente se despertó con la sensación de que la vida le exigía algo más que refugio. Necesitaría pruebas, certezas que no fueran la palabra de nadie. Isabela había dejado su firma en papeles que la policía mostraba como evidencia, y una vez Alejandro detenido, esa firma pesaría como un yunque sobre el futuro del hombre que alguna vez dijo, «Esta es tu casa también». Mariana no sabía leer balances ni entender transferencias, pero sabía que en la mansión no todo quedaba en un acto. Las cosas se guardaban, se olvidaban, y a veces se escondían dentro de lo que menos se mira. Los días siguientes fueron un montaje de supervivencia. La escasez de dinero transformó los gestos habituales en pequeñas batallas. Una bote de leche duraba más, se inventaron meriendas, se pidió favores. El barrio, que en primera instancia había sido un lugar de humillaciones mudas, rumores de esa niñera que se la llevó, se convirtió en una red de manos dispuestas. La dueña de la panadería dejó pan, una vecina prestó una cuna plegable, un conductor de autobús le mostró una ruta más segura para moverse. En cada gesto, Mariana recogía la dignidad que la casa de cristal había intentado quebrar. Fue en una madrugada de lluvia cuando el hallazgo cambió la dirección de aquello que parecía inevitable. El peluche era un oso gastado, con un hilo dorado cosido torpemente en su costado, como si alguien hubiera tratado de remendar una herida con prisa. Lo encontró dentro de la mochila vieja donde guardaba lo indispensable: pañales, una muda de ropa para Leo, la tarjeta de transporte. Lo sacó sin mucho interés, para distraer al bebé mientras lo alimentaba, y al alisar el peluche con la palma, la costura dorada se abrió en un suspiro, y algo se deslizó con un ruido seco. Un objeto cuadrado, frío y pequeño que parecía fuera de lugar en ese abrigo de lana. Mariana miró la memoria USB por un instante como si fuera un insecto raro. No sabía la magnitud de lo que sostenía. Solo percibió el peso simbólico de la novedad. Un dispositivo que en las manos adecuadas podía hablar. Junto a él, una llave diminuta quedó sobre sus dedos, con un brillo que no pertenecía a ese barrio. La idea de que un juguete guardara secretos la hizo sonreír con cansancio. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? Las preguntas se amontonaron como gotas en los cristales de la ventana. No era solo curiosidad, era necesidad. Si aquello contenía algo que pudiera mostrar que la historia que el mundo veía no era toda la verdad, debía actuar con cautela. No era ingenua. Sabía que un USB podía ser manipulado, que los archivos podían ser falsos. Pero no abrirlo era renunciar anticipadamente. Además, la llave podía pertenecer a una caja de seguridad o a un cajón que guardara papeles originales. La posibilidad de que existieran pruebas físicas que demostraran la autoría de la trama la llenó de un vértigo que no había sentido desde que llegó a la mansión. Necesitaba un lugar seguro donde ver el contenido.
No podía hacerlo en su cuarto, con la gente alrededor y con los teléfonos del vecindario susurrando. Pensó en el cibercafé de la esquina, un lugar con pantallas polvorientas y una dueña que conocía a todos. Allí podría, al menos, acceder a una computadora y a alguien que le prestara discreción. Salió con Leo envuelto en su chal, la lluvia fina pegando en su rostro, y el peluche con la USB y la llave escondidos dentro del abrigo. El olor a pan recién hecho se mezcló con la humedad de la jornada. El cibercafé era un recinto pobre en glamour pero rico en miradas curiosas. Las máquinas tenían stickers de tiempos mejores y teclados con letras borradas. La dueña, una mujer de nombre Mariela, reconoció a Mariana y, sin preguntas, indicó una esquina donde la clientela era menor. El zumbido de los ventiladores, el aroma a café y a tinta, la presencia de otros que buscaban un modo de salir del anonimato digital, todo se convirtió en un decorado que, por unas horas, sería cómplice. Mariana encendió la computadora con manos que no dejaban de temblar. Introdujo el USB y esperó que la pantalla no fuera una trampa. El cursor parpadeó. Abrió la carpeta y encontró una serie de archivos con nombres que no hablaban de dinero, sino de fechas, lugares y abreviaturas. Había PDFs con extractos, fotos de documentos y un video. El video fue lo que hizo que la saliva se secara en su boca. En la pantalla, una grabación de baja calidad mostraba una oficina. Manos que no eran las de Alejandro firmando documentos mientras alguien más, de espaldas, supervisaba. La cámara parecía colocada con prisa, desde un ángulo oculto. Después, una secuencia de transferencias bancarias salía en pantalla. Movimientos que, aunque con números borrosos, dejaban entrever desvíos. Lo que más la heló fue cuando la cámara enfocó el rostro de Isabela, en una escena en la que hablaba en voz baja con un hombre al que no conocía. La conversación no se escuchó completa, pero sí lo suficiente. Su boca formulaba instrucciones, y en las imágenes se veía cómo alguien introducía un sello en una carpeta. Luego, una foto. La llave de una caja de seguridad, idéntica a la que ahora estaba en sus manos. La conciencia de estar ante algo valioso la invadió con el mismo ímpetu de miedo. No era solo la posibilidad de que Isabela hubiera maniobrado para incriminar a Alejandro. Era la evidencia de que había un entramado más amplio, de que la mansión era la punta de un iceberg que descendía hasta cuentas y rostros que ella ni imaginaba. El video no probaba todo por sí solo, pero el conjunto, los documentos, las transferencias, la llave, formaba una cartografía de la traición. Mariana sintió una mezcla de alivio y vértigo. Si lo que había en el USB era cierto, entonces la verdad tenía nombre y sello, y podía ser presentada a alguien con poder para proceder. Un fiscal, un juez que no estuviera comprado, o un abogado con reputación de honestidad. En la ciudad había personas que resistían el paso del tiempo sin volverse utilitarias. Don Gustavo era una de ellas, un abogado de viejo cuño, con gabán raído y una reputación que no se compraba. Hablaban de él como quien habla de los pocos que no doblan la espalda. No fue casualidad que alguien en el barrio lo mencionara. A la mañana siguiente, Mariana fue a buscarlo. Encontró su oficina en un edificio bajo. No la majestuosidad de la mansión, sino la sobriedad de los que llevan años batallando en tribunales. La puerta chirrió y se abrió a un despacho lleno de papeles, libros con lomos desgastados, y una máquina de escribir que parecía un fósil. Don Gustavo la recibió sin sorpresa, con esa mezcla de cansancio y ternura que tienen los que han visto demasiados casos. Cuando le explicó, ofreció lo que pocas veces ofrece la profesión: escuchar. No hubo promesas ni fanfarrias, solo preguntas concretas, miradas que buscaban la verdad en los ojos de Mariana. Ella contó lo sucedido, la detención de Alejandro, la actitud de Isabela, el peluche, la USB y la llave. Don Gustavo dejó caer sus dedos sobre la mesa y no reaccionó con entusiasmo desmedido. Conocía el olor del dinero corrupto, conocía las firmas que se falsifican y los papeles que se esconden tras capas de apariencias. «Hay que ser prudentes»,
dijo en voz baja. Esto no se arregla con valentía sola. La justicia necesita cadena, no impulsos. Mariana asintió. Lo entendía. No era una heroína en una novela. Era una mujer con un bebé y con un puñado de pruebas en un USB. Aún así, su determinación no flaqueó. Le entregó la memoria y la llave. Don Gustavo la sostuvo con la reverencia de un hombre que trata con reliquias. Prometió revisarlas. Sugirió un camino: pedir pericias que avalaran la autenticidad de los archivos, dar transparencia a la cadena de custodia y, cuando la evidencia estuviera firme, llevar el caso a un juzgado de mayor jerarquía, uno que no se plegara con facilidad a presiones políticas. Mientras hablaban, una lluvia comenzó a tamborilear en los cristales del despacho. La ciudad parecía lavarse, y en ese ritmo maníaco, la conversación encontró su urgencia. Don Gustavo habló de la posibilidad de que no fueran los únicos interesados en aquella llave. Insinuó que algunas manos intentaban controlar el relato desde adentro. Mariana escuchó sin miedo, pero con la claridad de quien ya no era capaz de volver a la indiferencia. Antes de partir, don Gustavo le habló con voz más suave, casi como si fuera un secreto entre dos. Si esto es verdad, Isabela no solo atacó a Alejandro, movió fichas para proteger a alguien más grande. No será fácil, pero no estás sola. Mariana salió de la oficina con la llave en el bolsillo y el USB guardado dentro de un pequeño estuche que don Gustavo le había prestado. Leo, adormilado en su chal, dormía tranquilo. En el paso de vuelta, la lluvia se convirtió en una cortina que parecía borrar los bordes del mundo. A la entrada del pasillo que llevaba a su cuarto, levantó al bebé y observó el oso de peluche. La costura dorada brilló por un instante bajo la luz de la farola. Le acarició la cabeza al pequeño y, por primera vez en semanas, dejó que una sonrisa pequeña, genuina, cruzara su rostro. Sabía que el camino sería largo. Sabía que la ciudad tendría ojos y oídos, y que la verdad difícilmente se presenta sin resistencia. Pero había algo más ahora: la certeza de que la lealtad no es mercancía, y de que alguien sin nombre puede ser quien sostenga la cuerda cuando los poderosos se caen. Con esa idea apretada en el pecho, Mariana respiró hondo, y por un instante, el tic de un reloj lejano pareció acompasar su decisión. Caminó por la calle empapada, con el peluche bajo el brazo y la llave en su bolsillo, y comprendió que la vida que conoció se había partido en dos. Del otro lado, aguardaban oficinas, abogados y juzgados, del que ella habitaba, una red de manos humildes que la sostendrían. Uno de esos mundos no la reconocía. El otro la llamaba por nombre. Entre ambos debía abrirse paso. Al doblar la esquina, un auto se detuvo. Un hombre detrás del volante miró hacia ella y, sin bajarse, lanzó una pregunta al aire. ¿Mariana Torres? Su voz corría entre la lluvia como una nota que presagia cambio. Ella alzó la vista, y en el reflejo de los faros, vio su propia imagen. Una mujer cansada, pero con una resolución nueva. No respondió de inmediato. El coche se acercó unos metros más, aún con la ventana arriba, y la figura que había hablado sonrió con una mezcla de reconocimiento y cautela. «Soy yo», dijo por fin. «¿Me conoce?» La voz del hombre del auto fue amable, sin dobleces. Mariana sintió que ese instante era una bisagra. Afuera, la ciudad parecía contener el aliento. Dentro, la llave en su bolsillo tironeó con un peso distinto. No sabía si el hombre venía del lado de los que quisieran ayudar o del lado de quienes pretendían callar. Pero algo en su tono la invitó a no retroceder. Fue entonces cuando, por detrás del vidrio empañado del auto, se vio otra silueta moviéndose con prisa. No era un gesto de amenaza. Era la presencia de un tercero que parecía formar parte de un ajedrez que no terminaba. Mariana apretó la mano alrededor del peluche, como si el oso pudiera darle alguna certeza física. Miró al hombre, luego la figura que se acercaba, y eligió el siguiente paso con la convicción
de quien ya no acepta huir sin pelear. Suba, dijo, con la calma de quien ha perdido el miedo a decidir. Antes de que el hombre abriera la puerta para ella, un pensamiento cruzó su mente. ¿Por qué, en el abismo de aquella noche, la vida le había confiado un secreto tan pequeño y potente como una memoria USB y una llave? Sonrió por un segundo, una mueca que no era de triunfo, sino de aceptación. Entró en el coche, con Leo aún en sus brazos, y la lluvia golpeó el techo con un ritmo que parecía marcar el paso de una historia que recién empezaba. El auto avanzó por calles que aún brillaban por la lluvia. Don Gustavo manejaba en silencio, con la vista fija y las manos gastadas sobre el volante. De vez en cuando miraba a Mariana por el retrovisor, midiendo la fatiga en su rostro, calculando palabras que no hicieran temblar la convicción recién nacida en ella. Afuera, la ciudad seguía con su urgencia. Luces, mercados cerrando, la radiografía de una noche que había decidido no dormir. Leo empezó a inquietarse, y Mariana lo arrulló con la misma canción que le había inventado la primera noche en la mansión. El oso de peluche quedó acurrucado entre sus piernas, la costura dorada asomando como una promesa silenciosa. «No voy a mentir», dijo don Gustavo sin apartar la mirada de la carretera. «Esto puede volverse feo. Hay fuerzas dispuestas a ensuciar todo para que parezca definitivo». Mariana lo escuchó y no dejó de mirarlo. Había en su voz una mezcla de advertencia y de confianza que la sostuvo. Ella apretó el oso, respiró, y respondió con la misma simpleza que había guiado sus pasos hasta entonces. «No puedo volver a la mansión y dejar que le quiten la historia a ese niño», dijo. «No puedo». Don Gustavo asintió y por un instante el coche quedó atravesado por el silbido de unos neumáticos. Fue un gesto pequeño pero suficiente, una confirmación de que no estaba sola. En el asiento trasero, Leo buscó el pecho de Mariana y se calmó. El bebé no sabía de conspiraciones, solo sabía de voz y calor. Eso, para Mariana, era más que suficiente. La primera parada fue breve y práctica. Un edificio discreto donde trabajaba una vieja colega de don Gustavo, una perita documental que hacía años se había ganado el respeto en tribunal por su pulcritud. Se llamaba Marta. No era una mujer litúrgica de heroísmos. Era la clase de profesional que transforma papeles en verdad cuando las palabras fallan. Entraron en su modesto despacho, las paredes llenas de certificados y fotos de juicios pasados. Marta los recibió con una taza de té que olía a canela, y con la mirada incisiva de quien ya adivina la naturaleza de lo que va a examinar. «No hay garantías», dijo Marta en cuanto Mariana deslizó la memoria. «Pero si lo que hay aquí coincide con lo que uña y papel pueden probar, tendremos algo más que rumores». Puso el USB en su computadora, y sin prisa pero con método, empezó a desgranarlo. Los archivos se abrieron como puertas. Marta no era teatral. Tomó notas, hizo capturas, estableció una lista de los documentos que requerirían peritaje y señaló aquellos que, por su formato y metadatos, tenían trazas de autenticidad. No quiso entusiasmar a nadie. Su trabajo era templar ilusiones. «Hay fotos de transferencias», murmuró. «Hay un video que no es de la mejor calidad, pero el ángulo y la iluminación coinciden con varias oficinas donde podrían haberse hecho estas transacciones. La llave...» Tocó la llave con la punta de un dedo. «Parece corresponder a una caja de seguridad de las que usan bancos grandes. Tendremos que verificar la existencia de la caja y su número. Si todo encaja, esto no será un rumor». Mientras Marta trabajaba, don Gustavo pidió formalmente una cadena de custodia provisional. Sellaron el USB en un sobre certificado y dejaron constancia de su recepción. No era ya solo un actuar legal, era una barrera contra los intentos de desprestigio que, en un caso de esa magnitud, surgirían con la misma rapidez con la que la prensa buscaba rostros. Mariana miró el sobre sellado y fingió serenidad. Por dentro, cada latido le recordaba el peso de la decisión.
Del despacho salieron con una estrategia que combinaba cautela y atrevimiento. Había que poner a salvo los originales, conseguir peritajes que validaran los archivos y, a la vez, forzar una confrontación pública que obligara a Isabela a mostrar su rostro. La idea no era improvisar una trampa técnica, eso hubiera requerido expertos que no formaban parte de su mundo, sino construir una exposición, llevar al centro de la ciudad la posibilidad de que la verdad tuviera testigos. Esa misma tarde empezaron los preparativos. Mariana debía vestir lo suficiente para no parecer una intrusa, pero sin perder su identidad. Su atuendo cambiaría, no para engañar a nadie, sino para darle una presencia que exigiera atención. Don Gustavo la entrenó en pocas frases: cómo pedir un servicio en voz firme, cómo responder a periodistas sin dar pies a manipulaciones, cómo sostener la mirada cuando la duda se cuela por la rendija de la voz. No era transformar a Mariana en otra persona, era que la persona que siempre había sido se mostrara con la claridad de una luz nueva. El plan clave era simple en su esencia y peligroso en su práctica. Don Gustavo presentaría una petición formal ante una sucursal del Banco Central para verificar la existencia de la caja 742, aportando un pedido de consulta por ser percepción de delito. Mientras tanto, harían público que alguien poseía pruebas indubitables. Isabela, si quería ocultar algo, podría intentar recuperar lo que consideraba clave. Su prepotencia la haría exponerse. Mariana sería la figura visible que, con su presencia en la plaza y su confrontación, obligaría a la escena a tornarse pública. La presencia de cámaras, de civiles, de testigos y el movimiento de la prensa funcional serían la garantía de que cualquier intento de manipulación quedaría a la vista. No era una trampa perfecta, pero era una jugada que apostaba a la fuerza del testimonio público y a la prudencia jurídica de quienes no deseaban aparecer cómplices. Hubo quienes, en el barrio, les ofrecieron apoyo discreto. El conductor de autobús que respetaba a Mariana, la dueña del cibercafé que había visto el video, la vecina que prestó una manta. Esa red pequeña, humana y real, era el contrapeso a cualquier despliegue de poder que Isabela pudiera ejercer. Así, cuando don Gustavo pidió a un viejo conocido en el banco que preparara la documentación inicial para consultar la caja 742, sin violar trámites, solo solicitando información que, en manos de abogados, era legítima, lo hizo sabiendo que no podrían confiar en formas sofisticadas. Confiarían en la presión pública. Los días que siguieron fueron una mezcla de vértigo y detalles que hicieron la diferencia. Sellos, constancias, peritajes preliminares en manos de Marta. Pese a la complejidad, la historia comenzaba a tomar contornos más nítidos. Los archivos del USB no hablaban solos. Necesitaban respaldos materiales. Don Gustavo consiguió que un notario acompañara la apertura de la caja si ésta contenía los documentos que la clave señalaba. Fue una gestión medida y sin estridencias. La cadena de pruebas debía ser impecable. Isabela, por su parte, no permaneció inmóvil. Desde la mansión siguió moviendo hilos, llamadas a despachos, mensajes a contactos en el banco, gestos de amenaza velada. Su estrategia era la de quien confía en el cálculo y en el poder económico para hacer del silencio una virtud comprada. No quería escenas de violencia pública. Prefería que el rumor se diluyera, que los expedientes se pierdan en un laberinto de formalidades. Pero subestimó una variable. La gente que protege a los suyos no mira la ley como un título para doblar, sino como un texto por el que pelear. El día que acordaron para presentar su petición fue luminoso y tenso. La plaza que rodeaba al banco se llenó de murmullos desde temprano. Mariana caminó allí con el oso en la mano, pero esta vez los guantes amarillos, esas manos que tantas veces habían vestido temor y cuidado, aparecían bajo la muñeca del abrigo. No eran ya una señal de clase, sino un símbolo que la señalaba como aquella que había elegido la lealtad. Frente a las escalinatas, cámaras de televisión, un pequeño grupo de vecinos,
y algunos manifestantes que reclamaban justicia frente a los grandes fraudes se mezclaban con transeúntes curiosos. Todo ocurría en la luz clara de la tarde, porque la claridad favorece las verdades. Isabela llegó con su discreta seguridad. 2 abogados, un coche negro y una sonrisa artística. Su entrada fue medida, consumada por fotógrafos que habían recibido la primicia de su versión. Se movía como quien sabe que a su alrededor hay gente que puede inclinar la balanza. No dijo casi nada. Su lenguaje corporal resumaba confianza, la clase de seguridad que proviene del convencimiento de que el dinero crea rostros. Mariana la vio de frente. No había odio en su mirada, solo una calma que nace de saber lo que se defiende. Caminó hacia ella con pasos que alguien podría llamar temerarios si no conocieran la base de su determinación. Isabela la miró, entre sorprendida y desdeñosa. «Pensé que te habrías ido», dijo Isabela con aquella voz que lo mismo lisonjea que hiere. «No tenías por qué complicarte. Puedes seguir siendo la niñera y nada te tocará». Mariana la miró por un largo segundo. La plaza guardó el aliento. «No vine por comodidad», replicó. «Vine porque hay alguien que no merece que su historia sea robada». La respuesta, simple y firme, fue suficiente para tensar la escena. Los periodistas se acercaron, los micrófonos se estiraron. Fue entonces cuando Isabela, con la sutileza de quien busca cerrar un asunto, hizo un gesto calculado. Ordenó a un asistente que llamara a la policía, dijo que la acusaban de secuestro, insinuó que la niñera era una intrusa peligrosa. Las palabras fueron medidas para sembrar duda en la opinión pública. La respuesta no tardó. Agentes se acercaron con profesionalidad. Don Gustavo, que había mantenido la distancia, observó y movió una ficha en su cabeza. Había previsto que Isabela intentaría usar la ley como una herramienta para desacreditar. Que la detuvieran a Mariana era peligroso, pero no lo era menos que la evidencia quedara en manos de quienes preferían manipular el discurso. Por eso, en un gesto que sorprendió a más de uno, Mariana dejó que la policía la esposara. El sonido del metal al soltarse sobre sus muñecas hizo eco del clic que había escuchado meses atrás en la mansión. Pero esta vez no era el fin. Era un acto deliberado. Mariana, con el oso bajo el brazo, permitió que la escenificación se produjera. El arresto en la plaza, la multitud fragmentándose entre indignación y curiosidad, los teléfonos grabando todo. Don Gustavo, en un movimiento que combinó audacia y rapidez, aprovechó la conmoción para retirarse con la documentación original que se había logrado extraer de la caja 742. No fue un robo cinematográfico, fue una salida legal y mesurada. Mostró pruebas de su solicitud formal en el banco, y en la confusión creada por la escena pública, logró que las hojas originales fueran aseguradas por una autoridad que, hasta entonces, no se había plegado a la trama. En la comisaría, Mariana fue atendida sin maltrato. La detención era una puesta en escena que, por riesgo y valor, debía tener consecuencias controladas. No obstante, los mecanismos de Isabela se movieron con rapidez. Rojas, el abogado que trabajaba a favor de la mansión, presentó documentos que buscaban desacreditar todo lo encontrado. Puso en duda la cadena de custodia y pidió que la evidencia fuera considerada nula por posibles manipulaciones. La lógica del poder es esa: erosionar la confianza en lo que no conviene. Ante el juez de turno, la situación parecía inclinarse hacia un laberinto burocrático. Las cámaras de televisión cubrieron la audiencia preliminar. La narrativa que Isabela empujaba hacia la prensa comenzaba a calar entre quienes vieron las imágenes reducidas a titulares. Mariana estuvo sentada con los ojos claros. Su cordura y su simpleza chocaban con la maquinaria de abogados y argumentos técnicos. Don Gustavo, por su parte, trabajó en las sombras. Consiguió que las pruebas originales llegaran a un laboratorio forense independiente y que se solicitaran peritajes federales. Cuando todo parecía susceptible de desmoronarse bajo la fuerza del dinero, apareció una figura que nadie esperaba.
un juez federal que había sido asignado por la cúpula del Poder Judicial debido a la trascendencia del caso. No era una intervención mística, era la señal de que la gravedad de la acusación y la presión ciudadana que la acompañaba trajeron a la mesa a alguien con la autoridad y la calma para ordenar que se completara la cadena de custodia y que se validaran las pruebas mediante expertos reconocidos. La entrada de ese juez no fue una caída del cielo. Fue el resultado de la lógica jurídica que se activa cuando lo público reclama transparencia. El momento culminante ocurrió en una sala donde no cabían sospechas. Ante un juez federal, un equipo de peritos proyectó en una pantalla la secuencia del video contenida en el USB. El sonido, que en el cibercafé había sido discreto, llenó ahora la sala con la evidencia que muchos habían dudado. La imagen mostró, otra vez, manos que firmaban documentos, mostró montos, movimientos de cuentas, y sobre todo, la figura de Isabela en la conversación donde se la veía marcando pasos precisos. Junto al video se desplegaron las certificaciones forenses, metadatos que coincidían con los registros bancarios, la llave identificada como perteneciente a la caja 7S42, y, en la caja, documentos con firmas y sellos que conectaban directamente a las instrucciones filtradas por Isabela. Rojas, en su papel de defensor, intentó desestimar todo. Alegó manipulación, clonación de archivos, intentos de montar una escena contra quien representaba gran parte de los intereses económicos de la ciudad. Pero la cadena de pruebas, cuando se presenta con diligencia, tiene un poder que supera los argumentos bien pagos. Marta, con voz firme, explicó el proceso de autenticación. El notario confirmó la legalidad de la apertura de la caja. Testigos del barrio señalaron la presencia de Mariana en la plaza. La conjugación de lo técnico y lo humano derribó los intentos de Rojas de convertir la verdad en rumor. La caída de Isabela no fue un espectáculo de humillación. Fue un acto de justicia. Un fiscal, con los documentos sobre la mesa, pronunció la acusación formal por fraude sistemático, malversación y falsificación de documentos. La policía, esta vez con órdenes firmes, procedió a detenerla con la misma neutralidad con la que se había detenido a Alejandro semanas antes. El clic metálico de las esposas pareció repetir la escena de la mansión, pero con un sentido de equidad. El poder que antes daba impunidad, ahora enfrentaba consecuencias. Isabela, en el breve trayecto hacia el furgón policial, no mostró lágrimas. Su rostro fue una máscara que trataba de convertir la derrota en compostura. La liberación de Alejandro fue un acto que vino después de pruebas y de gestos que ahora pesaban. Él salió del edificio judicial con la mirada distinta. El cansancio de quien fue traicionado y la oportunidad de rehacer no solo la vida, sino la forma en que su influencia sería usada. Al encontrar a Mariana en el patio del convento donde se había refugiado por un tiempo con Leo, la escena fue de una emoción contenida que no necesitó grandes declaraciones. Alejandro la miró largo tiempo antes de abrir la boca. No era agradecimiento superficial, era algo más profundo, un reconocimiento que no se podía comprar. «No sé cómo agradecerte», dijo por fin con voz quebrada. «Hoy recuperé muchas cosas, pero sé que lo que hiciste vale más que todo eso». Mariana, con el oso en brazos y las manos todavía un poco temblorosas, negó con la cabeza. Leo, ajeno a los dramas de adultos, se estiró y mostró una sonrisa que derritió la última rigidez en Alejandro. «No vine a eso», respondió ella. «Vine porque ese niño merece su historia, y porque alguien nos enseñó a cuidarnos». El abrazo fue largo y sin grandilocuencias. No fue un acto de rescate que borrara el pasado. Fue una reparación lenta que abría espacio para reconstruir. Alejandro, que había aprendido la lección de la fragilidad de la confianza, prometió no volver a erigir muros que escondieran daños. Le ofreció a Mariana no solo gratitud, sino un proyecto de vida, trabajo formal, estudios para que pudiera elegir su futuro, y un lugar en la familia que no sería una obligación mercenaria, sino un lazo fundado en respeto.
La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fueron meses de reconstrucción, auditorías en las empresas, cambios en la gerencia, instauración de políticas de transparencia, que Alejandro impulsó como forma de enmendar errores. Isabela enfrentó el juicio correspondiente, y con todas las garantías procesales, fue condenada por su papel en la conspiración. Su caída no la convirtió en un excéntrico villano de telenovela. La mostró como alguien que eligió el poder a costa de la dignidad ajena, y que ahora afrontaba las consecuencias. Mariana no buscó fama. No quería que su nombre se fuera por los canales como una etiqueta de heroína. Prefirió volver a la cotidianidad que la había formado, la panadería donde había vivido, las vecinas que ahora la miraban con otros ojos, la rutina con Leo. Alejandro cumplió su palabra. Puso recursos para que Mariana estudiara, para que Leo tuviera una infancia menos marcada por sobresaltos, y habilitó una fundación que atendiera a niños en situaciones vulnerables, un intento por transformar su culpa en acciones concretas. Un año después, la mansión mostraba signos de otra vida. Ya no era solo un lugar de lujo, había sido permeado por la humildad que Mariana enseñó sin proponérselo. En una sala que había sido escenario de demasiadas decisiones, se celebró el primer cumpleaños de Leo con una mezcla de austeridad y calidez. Había globos sencillos, vecinos invitados, la panadera con su receta especial y algunos rostros que antes pertenecían a la alta sociedad y que ahora descubrían la recompensa de dar sin mirar a quién. Mariana estaba allí, sentada en una silla que pertenecía a la vida real y no a la ostentación. Estudiaba por las tardes. Había arrancado un curso de administración básica y otro de gestión comunitaria. Su tiempo estaba dividido entre los estudios, las tardes con Leo y la conducción de pequeñas iniciativas de la fundación. Alejandro, más sereno, la miraba con una mezcla de respeto y una ternura que había madurado. Habían habido conversaciones difíciles, perdones pausados, y una construcción que no se sostenía en un gesto único, sino en días consecutivos de coherencia. El oso de peluche ocupó un lugar simbólico en la escena. A la hora de cantar el cumpleaños, Leo pidió que se lo dieran. Estaba ahora con su costura dorada reparada, y para Mariana, esa reparación tenía la densidad de un pacto. Habían llevado el juguete a una costurera del barrio que lo remendó con un hilo dorado más firme aún, como un juramento visible. El oso fue testigo de una ceremonia pequeña, íntima. Se cortó la torta, se cantó, se recordó el camino que los había traído hasta allí sin discursos grandilocuentes, solo miradas que decían mucho. En una noche serena, después del cumpleaños, Alejandro y Mariana se quedaron en el jardín, cada uno con una taza de té. Las farolas arrojaban luz cálida sobre los rostros. La conversación fue sencilla. Planes de futuro, la manera en que ambos veían la crianza de Leo, y tímidamente, el reconocimiento de lo que había florecido entre ellos. No hubo promesas solemnes, hubo acuerdos y el deseo de construir día a día. «No soy el mismo hombre que entró a esa sala esposado», dijo Alejandro en un momento. «Y eso es culpa tuya, y de la verdad que pediste. No quiero que se me olvide». Mariana sonrió. Sabía que sus caminos no se unían por obligación sino por elección, que el lazo que los unía era una red tejida con hechos y no con palabras grandilocuentes. Leo, en su cuna, dormía ya sin sobresaltos. La historia que empezó con el clic de unas esposas en un salón de lujo, terminó muchas veces en actos pequeños. La compra de una manta, la dedicación a una clase, un contrato de trabajo. La justicia, en su expresión más humana, funcionó gracias a la unión de coraje individual y trabajo colectivo. La verdad, no fue un relámpago milagroso, sino una construcción paciente de peritajes, testigos y abogados que no se dejaron amedrentar. Don Gustavo continuó su labor, con sus papeles y su vara de viejo sabio que no presume, y Marta siguió validando documentos con esa frialdad técnica que salva de rumores. Isabela, en la distancia de una celda,
Tuvo tiempo para mirar atrás. No hubo venganza. Hubo consecuencias. Su historia fue ahora un expediente más, con nombres y fechas que la desvincularon del prestigio que tanto había querido convertir en abrigo. Rojas, el abogado corrupto, fue investigado por sus vínculos y perdió parte de su espacio en el mundo jurídico. La caída de uno arrastró redes que ya no querían sostenerse sobre el fraude. Y ahí estaba el oso, reparado, con la costura dorada más visible que nunca. Para Mariana, era la metáfora viva de que las cosas rotas pueden ser unidas con cuidado. Para Alejandro, era la prueba de que la dignidad puede restituirse si alguien la sostiene cuando cae. Para Leo, era solo el juguete que lo había acompañado desde su primera noche. Pero para quienes conocieron la historia, el oso representó la verdad. No importaba el tamaño del poder si la lealtad y la valentía podían sostener una historia humana. La ciudad no cambió de la noche a la mañana. Siguieron existiendo desigualdades, apetitos por el dinero y personas que preferirían huir de la justicia. Pero la caída del magnate y la exposición de la trama mostraron que la sociedad tenía la capacidad de reaccionar cuando una persona común decide actuar en favor de la verdad. Esa reacción no fue épica, fue la suma de manos que se tendieron. Y en esa suma, Mariana encontró su lugar. Una tarde, al volver a su cuarto sobre la panadería, Mariana tomó el oso entre sus manos y lo acercó a la ventana. Miró la calle donde ahora se veían niños jugar en una plaza que había sido limpiada por la fundación. Pensó en la noche de las esposas, en la pesadez de su decisión, en la lluvia que le había parecido una cortina borradora. Se permitió una sonrisa sin grandilocuencias. Había salvado a un niño porque su criterio moral se lo exigía. No había aspirado a más. Lo demás, el reconocimiento, la oferta de Alejandro, los estudios, fueron frutos que llegaron después. El clic de unas esposas había sido al principio la provocación de la historia, y el mismo sonido, repetido en otra dirección, cerró un ciclo. Un millonario fue a la cárcel, sí, y la niñera fue la que tuvo el coraje de salvar a su hijo. No fue un gesto único, sino una serie de decisiones que se sostuvieron unas a otras. Mariana aprendió que la valentía no siempre es heroísmo espectacular. A veces es llevar la harina a la mesa de una familia, es aceptar la incomodidad de ser visible, es ponerse a prueba para que la verdad tenga testimonio. Al cerrar la ventana, el oso quedó en la repisa, vigilante. La costura dorada, ahora reparada, brilló una vez más bajo la luz del sol. Fue un talismán sencillo que no prometía milagros, sino historia. La de quien eligió la lealtad cuando el mundo apostaba al silencio. Y cuando alguien, en la calle, vio a Mariana y le dijo gracias, no era solo gratitud, era el reconocimiento de que la dignidad, cuando se defiende, puede transformar vidas. Si esta historia te tocó el corazón, comparte con alguien que todavía cree que la lealtad puede vencer al dinero.